Bienvenidos, soy FJ García y voy a hablaros de una franquicia muy mona, toda la serie de películas de El planeta de los simios. La mayoría de la gente a la que le pregunto que si conoce estas películas me dice bueno, conozco la de Tim Burton y también esa antigua de Charlton Heston. Oh, bueno, y hace poco están sacando unos trailers de una que se llama El origen del planeta de los simios, que vete tú a saber qué es. Bueno, pues hay más, para ser exactos, 7. Y voy a hablaros de todo ello en este completísimo episodio de La franquicia, el lugar desde donde intento demostrar que las segundas partes, a veces, fueron buenas. Antes de entrar en detalle, voy a enumerar todas las películas que hay en esta franquicia. La primera, por supuesto, es Planet of the Apes, El planeta de los simios, el clásico original de 1968, dirigida por Franklin J. Schaffner y protagonizada por Charlton Heston. Al año siguiente, en 1969, sacaron una continuación directa de la historia, titulada en versión original Beneath the Planet of the Apes, que significa Debajo del planeta de los simios. En España, en lugar de eso, la titularon Regreso al planeta de los simios. Bueno, del título original, que es Debajo del planeta, al español, que es Regreso al planeta... bueno, es una traducción libre, se lo perdonamos, de momento. En 1971 llegó la tercera parte, Escape from the Planet of the Apes, Huida del planeta de los simios. En 1972 sacaron la cuarta parte, que se titula en versión original Conquest of the Planet of the Apes, la conquista del planeta de los simios, pero en España, en lugar de eso, la titularon La rebelión de los simios. ¿Por qué? ¿Qué problema había con La conquista? ¿Por qué le cambiáis el título por La rebelión? Bueno, tengo una teoría, y es que en España consideraban muy absurdo un título tan así como La conquista del planeta de los simios, así que jamás le pondrían un nombre tan estúpido a una película. Y en 1973 tenemos la quinta y última entrega de la serie antigua, el capítulo final, Battle for the Planet of the Apes, que significa literalmente Batalla por el planeta de los simios. Pero, ¿sabéis cómo la titularon en español? La conquista del planeta de los simios. Sí, igual que el título original de la cuarta. ¿Por qué me hacéis esto? Ahora, cuando hablamos de la conquista del planeta de los simios, no sabemos si nos estamos refiriendo a la cuarta película o a la quinta. Lo único que consiguen con esto es que os deje confundidos y solamente vamos por el resumen inicial. Bueno, después de esas 5 no hubo pelis de los simios durante décadas, hasta que en 2001 Tim Burton dirigió una especie de remake, su visión personal de la película original. Y ahora, en 2011, se ha estrenado Rise of the Planet of the Apes, en España, El origen del planeta de los simios. Y ahora sí, vamos a la primera de las películas. Por supuesto, todo esto va a estar plagadísimo de spoilers, porque en el caso de esta serie, si no os cuento el final de una de las películas, no podré contaros el principio de la siguiente. Todas las películas están basadas en la novela La Planète des Singes, El planeta de los monos, publicada originalmente en 1963, escrita por el francés Pierre Boulle, también conocido por la novela original de El puente sobre el río Kwai. Trata sobre un astronauta llamado Ulises, que sin proponérselo viaja adelante en el tiempo y va a parar a un planeta dominado por una sociedad muy avanzada de simios inteligentes donde los seres humanos tienen poca inteligencia y son tratados como animales inferiores. Rod Serling, el creador de la serie Twilight Zone, en España conocida como En los límites de la realidad, escribió un guión para cine adaptando muy fielmente la novela y se lo enseñó a la productora 20th Century Fox, pero estos estaban
estaban inseguros sobre el resultado del maquillaje de los monos. Tenían miedo de que quedara muy cutre. Y también estaban preocupados por los costes que supondría representar una civilización tan avanzada en la pantalla. Para convencer al estudio, cambiaron el guión de manera que la civilización de los simios fuera mucho menos avanzada que en la novela, y por lo tanto mucho más barata de recrear. Y grabaron una escena de prueba para demostrar que el maquillaje podía surtir efecto. En esta escena aparecen algunos de los actores que finalmente se unirían al proyecto, como Charlton Heston y Linda Harrison. Esta prueba convenció finalmente al estudio y en 1968 se estrenó El planeta de los simios, protagonizada por el mítico Charlton Heston y dirigida por Franklin J. Schaffner. Y así comienza la primera película. Estos son 4 astronautas que de alguna manera han dado un salto adelante en el tiempo enorme, hasta el año 3995, y su nave ha caído en un planeta misterioso. ¿No tenéis ganas de conocer las aventuras de estos 4 intrépidos astronautas? ¿No queréis saber lo que les espera a estos muchachos a lo largo de toda la serie? Pues bien, en los primeros 20 minutos la chica muere de vieja, uno muere asesinado y otro es lobotomizado sin remedio, dejando solo al astronauta interpretado por Charlton Heston. Este es un tema recurrente de todas estas películas. Todos los personajes con los que potencialmente podrías encariñarte acaban muriendo de una manera muy violenta. Me atrevería a decir que en ese aspecto, El planeta de los simios es más duro que Juego de Tronos. ¿Que no me creéis? Esperad a que lleguemos al final de la segunda película. Pero seguimos con la primera. El caso es que el único astronauta que queda vivo, el coronel George Taylor, ya sabéis, Charlton Heston, descubre que en este planeta los seres humanos son excepcionalmente primitivos y no tienen la capacidad de hablar. Y por el contrario, la especie dominante es el simio. Monos que saben hablar y que tienen su propia sociedad, muy parecida a la humana. Sí, amigos, el mundo al revés. Todos los simios viven en una ciudad relativamente pequeña y tienen sus propias clases sociales. Están los chimpancés, que son los científicos e investigadores, los más razonables y aquellos con los que el espectador va a simpatizar más. Luego los orangutanes, que ostentan la posición de líderes y son muy conservadores, hasta llegar a veces al fanatismo religioso. Y por último están los gorilas, guerreros violentos, con muchas ganas de pelea. Taylor, después de ser apresado por el Dr. Zaius y de que la cojan con él y se tira, pues luego llega Nova y espera. A ver, vamos a hacer algo para que no os perdáis entre tanto personaje. A ver, ahí, le voy a poner el nombre a los personajes más importantes de la serie. Este ya lo tenéis claro, es el hombre que viene del futuro y el protagonista de esta película. Luego está el Dr. Zaius, es uno de los líderes de la ciudad de los simios y es uno de los pocos que sabe algo sobre la historia de este planeta. Se ve consternado por la llegada de Taylor, un humano que habla, y hará lo posible porque todo siga como hasta ahora. Así que es un enemigo. Por otra parte tenemos a la doctora Zira, una chimpancé humanitaria que es una de las primeras en descubrir la inteligencia de Taylor y le ayudará dentro de lo posible. Luego está su marido, Cornelius. Aurelio. Cornelius. Aurelio. Cornelius. Aurelio. Cornelius. Aurelio. Vale, a ver, en España a este personaje le llamaron Aurelio en lugar de Cornelius. Me la suda, le voy a seguir llamando Cornelius a lo largo de todo el vídeo. Además está interpretado por Roddy McDowall, que se convertiría en todo un icono de la franquicia. Charlton Heston solo aguantó 2 pelis, pero McDowall se las tragó todas, apareciendo en una tras otra. Como he dicho, es el marido de Zira y su tratamiento es parecido al suyo. Y nuestra quinta personaje importante es Nova, una primitiva humana que a Taylor le pone tontorrón. Pues eso, Taylor intenta hacerse entender en esta sociedad, pero aparte de Zira y Cornelius, los monos no le quieren escuchar, ni ver, ni hablar. Esta escena es brillante. Al final se escapa de la ciudad con los protagonistas mencionados y va hacia la zona prohibida. Una zona en la que el Dr. Zaius dice que los monos nunca deben entrar. Allí descubren una excavación arqueológica que les dice que antes hubo humanos inteligentes en este planeta. ¡Chon, chon, chon! Consigue escaparse con Nova a caballo y se encuentra con el mitiquísimo final de la película. ¡Oh, Dios mío! Todo este tiempo el planeta de los simios era la Tierra como había quedado 2000 años después de que se fuera Taylor. Brillante.
¿Qué puedo decir de la original El planeta de los simios? Es considerada uno de los mejores clásicos de ciencia ficción de todos los tiempos, y tiene escenas memorables y un icónico final que ha sido parodiado hasta la muerte. Aparte de ser una entretenida obra de aventuras y ficción, nos aporta filosofía sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra sociedad y sobre nuestro futuro. Ganó el Oscar al mejor maquillaje, y en sí misma es una de las razones por las que no se conocen las secuelas, porque es tan buena que cualquier derivado que se le haga se antoja 1000 veces peor. Diría que es la mejor película de ciencia ficción de los años 60 y de 1968 en particular, de no ser porque ese mismo año se estrenó también 2001 Odisea en el espacio. Así que le otorgó un sólido 9 sobre 10. Debido al impresionante éxito de la original, los productores enseguida quisieron hacer una segunda parte, y le dijeron a Charlton Heston: ¡Charlton, tío! Eras la estrella de la primera película, así que tienes que aparecer también en la segunda. Pero Charlton dijo: no, tío, las segundas partes siempre son una mierda, yo no quiero salir en esta. Venga, Charlton, ya no te digo ser el protagonista, pero tienes que salir en la segunda película. Bueno, si insistís, saldré en vuestra estúpida película, pero solo en los 5 minutos del final. Bien. Que no quiero ser el prota. Bueno, vale, es mejor que nada, tenemos que buscar a otro protagonista para la película. Y contrataron a un tal Paul Dehn para escribir el guión. Como no disponemos de ninguna foto de Paul Dehn, lo representaré con este monigote verde. Paul Dehn se encargaría además de mantener la continuidad entre la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta parte, así que se convirtió en el escritor recurrente de toda la serie. ¡Ey! Es un escritor bastante respetable, que es el responsable del guión de Goldfinger. Bueno, Paul Dehn estaba escribiendo el guión de la segunda parte y tuvo una idea genial. Se acercó a Charlton Heston y le dijo: oye Charlie, ¿qué te parece si en vez de aparecer solo en los últimos 5 minutos de la peli, apareces durante los 2 primeros minutos, luego desapareces y luego vuelves a aparecer en los 3 últimos minutos? Vale, da igual, pero después ya no quiero aparecer en ninguna peli más. Tenéis que matar a mi personaje al final. Es más, te voy a proponer un final muy bueno que estaba pensando de camino a casa. Ven aquí, Paul, que te lo digo. A ver. Y para contaros cuál era el final en el que estaba pensando Charlton, tengo que contaros también el resto del argumento. Empieza exactamente donde acabó el clásico. Taylor y Nova descubren la Estatua de la Libertad y siguen explorando la zona prohibida. Quizá haya más criaturas inteligentes escondidas por ahí. Y tan pronto como puedes decir Charlton Heston ya no está, Taylor desaparece misteriosamente a través de unas paredes de roca. Mientras tanto, conocemos a nuestro protagonista de esta segunda película, Brent. Ahí tenéis el nombre. Es un astronauta del siglo XX que ha seguido los mismos pasos de la nave de Taylor al ver que ésta había desaparecido, y a su nave le ha pasado exactamente lo mismo. Nosotros... ¿Dónde estamos? Señor, con tanto desierto está claro. Estamos en Arrakis, el planeta de Dune. Tenemos que tener cuidado con los gusanos gigantes. Después de que se muera su capitán, se encuentra por casualidad con Nova y ambos se ponen a buscar a Taylor. Descubre la ciudad de los monos, conoce al malvado Dr. Zaius y a los científicos Cornelius y Cira de la anterior película, y después se van todos hacia la zona prohibida, porque todo el mundo está convencido de que hay alguien más ahí, y los gorilas están dispuestos a cargarse a todo bicho viviente. Brent, al igual que Taylor antes que él, descubre que esto siempre ha sido el planeta Tierra. Pero él lo descubre en una estación de metro derruida, en lugar de la Estatua de la Libertad. Un poco menos dramático y memorable, pero bueno. Y es el primero en descubrir qué narices se encuentra bajo las tierras de la zona prohibida. Una raza súper avanzada que vive escondida en unas rutas, en unas cuevas bajo la superficie de la Tierra. Hablan y tienen pinta de humanos, así que supongo que serán humanos normales y corren... ¡Oh, Dios mío! ¡Por Dios, qué es eso! En realidad son unos mutantes que tienen poderes telepáticos. Aunque el profesor Xavier es más guapo. Son una extraña evolución del hombre que se han quedado así porque han vivido durante generaciones y generaciones al lado de una bomba nuclear a la que veneran como Dios. A este guión se le pira la pinza mucho más que a la película original. Me gusta. Una de las mutantes es la llamada Albina, interpretada por Natalie Trundy. Este personaje no aparecerá más, pero la actriz que lo interpreta sí, aparecerá en todas las secuelas a partir de ahora. Así que pondremos un nombre ahí debajo. Ahí estamos. ¡Hombre, hola, Charlton Heston! Así que había sido capturado por esta gente. Cuéntanos, ¿qué sabes sobre esa bomba a la que adoran los mutantes? Es la bomba del juicio final. No satisfechos con construir una bomba que destruyera una ciudad, el planeta reducido a cenizas por el arma definitiva. Resumiendo, la bomba a la que adoran los mutantes es capaz de destruir el planeta entero de un plumazo.
Bueno, pero los protagonistas averiguarán alguna forma de evitar que el planeta estalle en 1000 pedazos, ¿verdad? Y entonces llegan los gorilas para cargárselo todo y es el clímax de la película. ¿Y no me creíais cuando os dije que en esta serie se mueren más personajes principales que en Juego de Tronos y que en Hamlet? Bueno, mirad esta sucesión de acontecimientos. ¡Tyler! ¡Nova puede hablar! Nova ha muerto. No me calientes, doctor Zaius, que si pulso este botón todo el planeta estallará. Ah, no me lo creo. ¿Que no? ¡Puc! Hay películas en donde se mueren todos los protagonistas. Hay películas en las que se mueren todos los personajes que han aparecido en la pantalla. Pero en esta película se mueren todos los habitantes del planeta Tierra. Simios, humanos, animales, plantas, insectos. Así que, todos los personajes que han sido importantes durante estas dos películas, olvidaos de ellos. Gu, 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 gu. Regreso al planeta de los simios es una buena película de ciencia ficción y una buena continuación de la obra original, aunque claro, no le llegue a la suela de los zapatos. Pero todas las sorpresas, todos los añadidos sobre los mutantes y la dirección y el diseño me gustan. Incluso el final me parece original. Un 7 sobre 10, para mi gusto, buena, recomendable. Y ahora vamos a la tercera película. ¿Pero cómo iban a continuar la historia si se habían cargado todo el planeta?